A ver, la 22. Respecto al BOC, que también es lo mismo que bono, ¿eh? Sino que está en inglés. Y así les preguntan a veces, ¿no? BOC, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. ¿Qué es lo verdadero en realidad? ¿No? Aquí no hay falso ya. La mayoría de las veces se identifica una causa. ¿Es cierto o no? El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos durante 2 semanas. Es más frecuente el patrón radiológico intersticial que el alveolar, ¿no? Acá hay varias falsas, ¿eh? Como en la hemorragia pulmonar, la difusión del monóxido está aumentada. Si hay progresión clínico-radiológica, deben administrarse corticoides de forma prolongada. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la verdadera? Me están pidiendo acá, porque acá veo varias falsas. ¿Mm? ¿La B? ¿B o D? D. ¿Es intersticial o alveolar el compromiso? Es bono, es neumonía, eso, o alveolar. No es intersticial, les decía el patrón radiológico, ¿no? Es intersticial, alveolar, perdón, en un 70%, incluso decía en el cuadro, ¿no? La mayoría de las veces se identifica una causa, no es idiopático, no sabemos. Como en la hemorragia pulmonar, la difusión del monóxido está aumentada. ¿Qué les parece eso? ¿En la hemorragia pulmonar está aumentada la difusión? ¿Sí o no? ¿Ah? No, el test de difusión dice acá. La difusión de monóxido, CO, monóxido de carbono, está aumentada en la hemorragia pulmonar. ¿De acuerdo? La hemorragia pulmonar hay más hematíes. El monóxido de carbono tiene que ver con el paso del monóxido al hematíe, para que sea llevado hacia el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, si hay gran cantidad de hematíes, como en una hemorragia, obviamente que la difusión va a estar aumentada o disminuida. Aumentada, va a aumentar. Entonces, ¿Mm? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué les parece la B o la D, no? Hay progresión si la enfermedad clínica no es tratada con corticoides, ¿es cierto o no? ¿Mm? ¿O solo se da 2 semanas el corticoide? Bueno, en ambos es sistémico, y es cierto, ¿no? El corticoide tiene que ser sistémico, pero 2 semanas no se da, porque 2 semanas generalmente no se limita a un BOC, ¿no? Generalmente el BOC se limita en una forma prolongada, generalmente 1 año, hasta 2 años, sino que los corticoides tienen que irse bajando progresivamente, ¿no? Por eso que ahí la respuesta es esa, la D, ¿no? Sí, en la hemorragia está aumentada, pero la difusión no está aumentada en el bono. No tiene nada que ver. O sea, lo que dice ahí, como en la hemorragia pulmonar, la difusión de monóxido está aumentada. O sea, en la hemorragia pulmonar sí está aumentada. Pero como en ella dice el BOC tiene que ver aumento del monóxido, o sea, el BOC no tiene mayor cosa que ver con la difusión. Perdón, el monóxido no, el BOC. El BOC es una enfermedad a nivel del bronquiolo y obviamente hay neumonía, pero la neumonía se le llama porque existe estos pseudopólipos, no porque exista una condensación ahí, sino que existen estos pseudopólipos que dan esa imagen de neumonía, digamos, ¿no? Pero eso no aumenta la difusión de monóxido, como en la hemorragia. Esa es falsa por eso, ¿no? ¿Sí la entendieron, no? Ajá. 23. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. Es el o MEF también. Por eso que acá en esta pregunta le ponen los dos, miren. El MEF y el FED 2575. ¿Se acuerdan qué es esto? Índice de tifenó, FED1, FBC, tiene que ver con obstrucción, ¿no? Parámetro de obstrucción. Y FBC, capacidad vital forzada, tiene que ver con restricción. Y FEX1 con gravedad de los patrones obstructivo o restrictivo. 24. El tratamiento de la bronquitis obliterante con neumonía organizada es ¿qué? ¿Corticoides inhalados o sistémicos? Sistémicos, ¿no? Por eso es la respuesta. Antibióticos no, pues no tiene nada que ver. Broncodilatadores menos. Acá un poquito de fibrosis quística.
aquí para ver, ¿no? Que es un trastorno hereditario, les había dicho. Tiene que ver con la mala absorción de los nutrientes y con problemas pulmonares e infecciones pulmonares. Miren acá el dedo en palillo de tambor, como para que se acuerden un poco esto, y por hipoxemia crónica, ¿no? Alteración a nivel de conducto pancreático, ¿no? Aumento de las secreciones, espesamiento de las secreciones, este cuadro ya lo vimos. Aquí para ver lo que es el test de sudor, como les decía, se necesitan 2 resultados en días distintos para hacer el diagnóstico. También en algunos casos buscamos mutaciones conocidas para fibrosis quísticas en el estudio genético, o sea, esta de elección, ¿no? De elección DF508. Alteración también en la diferenciación del potencial nasal. A algunos pacientes les hacemos esta prueba de nasal para ver también fibrosis quística. Se ve que las secreciones se hacen espesas y por eso no tienen esa velocidad y los hilos están alterados. En los neonatos se hace un test para ver este trixinógeno, se llama, para ver esta presencia de fibrosis quística, ¿no? Y es un test que se puede hacer también en chiquitos, pequeños. Indicaciones para realización de la prueba del sudor, generalmente cuando tenemos pacientes con tos crónica, ¿no? Con neumonías recurrentes, con bronquitis obliterante, recurrentes, con atelectasias, hemoptisis, pseudomonas, cuando aparece una pseudomona en las secreciones de estos niños. Cuando hay ausencia de esperma en el semen, miren, ¿no? También se puede hacer este test de sudor. Cuando hay retraso en el desarrollo, cuando hay sabor salado al besarle, miren, dice acá, al besar al niño se supone, ¿no? Cuando tiene un sabor salado, también es una de las indicaciones para realizar el test de sudor. Lo importante aquí es la fisioterapia respiratoria, ¿no? Que es lo que tiene que hacerse para evitar que esas secreciones estén en gran cantidad en la vía aérea y produzcan infección y bronquiectasia, ¿no? Miren cómo se impacta que el moco en las bronquiectasias, miren estos niños, como por la cronicidad hacen atrapamiento aéreo, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva, que a la larga es lo que los complica a ellos, ¿no? Y a la larga la mayoría de pacientes con fibrosis quística muere pues por problemas respiratorios. Acá es para ver la predominancia a nivel de la herencia, ¿no? Miren, por ejemplo, el padre portador, sano, él no tiene fibrosis quística, y la madre portadora sana tampoco tiene fibrosis quística. Pero miren, tienen el gen de la fibrosis quística, ¿no? Cada uno de ellos. Y se juntan, justo se mezcló el gen de él y el gen de ella, y salió un niño, perdón, aquí, y salió una niña afectada, ¿no? Los blancos. En cambio, a veces va uno de ellos nada más y sale un niño portador o sale una niña portadora. O se juntan los dos genes que no tiene los dos cromosomas que no tiene el gen y sale un niño sano, ni siquiera portador, ¿no? Entonces miren, en dos papás sanos, cómo les puede salir también una niña con fibrosis quística. Entonces, por eso que aquí el patrón de predominancia en la herencia es autosómico recesivo, por eso, ¿no? Por eso que hay que ver los genes, por eso les decía. A ver, 25. Respecto a la fibrosis quística, señalar la respuesta falsa. Eso ya la vimos, creo. ¿Sí, no? Esto con el patrón de herencia tenía que ver, ¿no? Con patrón de herencia. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no sugiere mucoviscosis? Bueno, también creo que la vimos. Esta es la poliposis, sí. Eso de aquí. ¿Qué opina del papel de la broncografía en el manejo de las bronquiectasias? Ahí también la vimos, ¿no? Claro, que suele solo ser parte de la evaluación prequirúrgica. Esto sea. En la fibrosis quística del páncreas, la causa más frecuente de muerte se debe a las complicaciones originadas por ¿qué? Por la pancreatitis, por las obstrucciones que se dan al nivel del intestino, por las perforaciones. ¿Por qué es que se morían estos pacientes de fibrosis quística? Por problemas respiratorios, en este caso las bronquiectasias. Por eso que aquí la respuesta es esa, ¿no? La bronquiectasia. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica caracterizada por una obstrucción crónica de las vías respiratorias y una insuficiencia pancreática exocrina, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. O sea, ¿qué me quiere decir la pregunta? ¿Que hay varias falsas o varias verdaderas?
de los enunciados, digo. Salvo una, todas las demás son ciertas, dice. O sea, me quiere decir que hay una falsa, ¿no? Un enunciado falso, digo. ¿Cuál creen que es? A ver, la A. ¿Se hereda con rasgo autosómico recesivo? Sí. La mutación más prevalente es de F508. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7. No dice sí, otro dice no. Ahora vamos a dejarla ahí. El defecto genético, es que siempre tiene que haber unas más verdaderas que otras, ¿no? A ver, vamos a ver la D. ¿El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de condensación de membrana? Sí, ¿sí o no? El CFT, ya, sí. Las alteraciones de la proteína reguladora de transmembrana da lugar a un transporte transepitelial de iones anómalo y a secreciones muy espesas. Sí, es cierto. Eso es, la E, la D, la B y la A son recontra ciertas, ¿no? En cambio la C, no todas las mutaciones se generan en el mismo locus. Sí, o sea, no necesariamente, pues, ¿no? Entonces es por eso que esa es la falsa, ¿no? O la respuesta. Las otras son verdaderas, ¿no? Más verdaderas que una, ¿no? Que la C, en todo caso. 30. Señale cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños. ¿Cuál no es una complicación frecuente? O no dice frecuente. ¿Cuál no es una complicación, ¿no? de la fibrosis quística? La artropatía hipertrófica. ¿Qué es eso? La aspergilosis alérgica, hemoptisis, atelectasias. O sea, acá hay varias verdaderas y otra vez una falsa. Complicaciones frecuentes son respiratorias, ¿no? A ver, vamos a ver. Atelectasias, sí, porque hay secreciones espesas y esto puede producir atelectasias, sí, puede ser. Hemoptisis, las bronquiectasias hemoctizan. ¿Ya? Aspergilosis alérgica, sí, también las bronquiectasias a veces se llenan de aspergillus, de hongos. Y a veces puede ser alérgica, sí. Insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué les parece? Cirrosis. Pero es biliar, no es cirrosis hepática. Y puede llegar a insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Ahí está, ya ves. La vena cava inferior y esto. Por eso, ¿es frecuente la izquierda o la derecha? ¿Qué pasa con la hipoxemia crónica? ¿No lleva también a hipertensión pulmonar y eso a insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar? O sea, eso sí es frecuente. Izquierdo no es frecuente. Osteopatía hipertrófica se le llaman al palillo tambor, que les mencioné, ¿no? Ah, ya ve. Por eso que ahí la D es la respuesta, ¿no? Izquierda generalmente no es una complicación de fibrosis quística. Sí, pero ahí no lo ponen, pero así ponen la pregunta. Pero hay que asumir que es eso, ¿no? No te van a poner también todo cantado. Facilito no te lo van a poner, ¿no? Es que la izquierda no va, pe. La izquierda no es derecha. O sea, por lo que tú decías y por lo que yo decía. O sea, hay varias razones para que sea derecha. Pero izquierda pues no hay cómo. Osteopatía hipertrófica es un sinónimo de también esto de dedos en palillo de tambor, ¿no? A ver, 31. El defecto fundamental de la fibrosis quística del páncreas consiste en el defecto fundamental, dice. Alteración de los cilios, deficiencia de alfa-1 antitixina. ¿Qué es la alfa-1 antitixina? ¿Qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el EPOC. Con el EPOC en personas, EPOC genético, entre comillas, ¿no? En personas jóvenes. Los que tienen EPOC, enfisema pulmonar en este caso, jóvenes, tienen esta deficiencia de alfa-1 antitixina. Entonces tiene que ver con EPOC en realidad, con enfisema, no con fibrosis quística. Alteración de la función de los cilios. No es el defecto fundamental, ¿no? Sí existe pero en esta enfermedad, pero no es el defecto fundamental. El defecto fundamental es, ¿cuál? Alteración del gen que regula la conducta de santa membrana. Ese es el defecto fundamental, ¿no? Por eso ahí la C es la respuesta. 32. El primogénito de una pareja sufre en el periodo neonatal iliomeconial.
El primogénito de una pareja sufre en el periodo natal hilio meconial. O sea, claro, el primer hijo de una pareja sufre hilio meconial, dice, en el periodo neonatal. Y a hilio meconial les llama la atención, ¿no? ¿Se acuerdan de algo, no? Ya dice fibrosis quística. ¿Cuál es el método diagnóstico principal que llevaría a cabo para establecer el diagnóstico de la enfermedad subyacente más probable? Aquí también es algo teórico, ¿eh? Pero la mayoría se va a mandar por el test de cloro, ¿no? Como la doctora. Pero en el periodo meconial, y esto es teórico, bueno, es el trixinógeno, el test de trixinógeno inmunoreactivo. En ese periodo se puede hacer, en el periodo neonatal nomás. En cambio, ya cuando son más grandecitos, ya le hacemos el test de sudor. ¿Ya? Este es algo teórico, pues, tiene que aprenderlo así. Dice, estudio genético de vínculo o cercanía. Se podría hacer, ¿no? Pero en este caso el test de trixinógeno es más fácil de hacer. Neonatal, neonato 28 días. Ujú. En ese periodo nomás. El test de trixinógeno inmunoreactivo. Es más fácil de hacer, ¿no? Miden ese trixinógeno, es en sangre nomás. Les dice que le agarran el piecito, le sacan un poquito de sangre y mídense el trixinógeno. Está presente, generalmente es sospechoso de fibrosis quística, ¿no? Ahora, si quieres hacer el diagnóstico definitivo, bueno, podría ser genético y esto, pero ya de repente en otra etapa, ¿no? A ver, la afectación cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística del páncreas. Tiene que ser derecho, exacto. Ya ves, como ya relacionan, ya están pensando, ¿está bien? Es que en realidad no es solo memoria el examen, ¿eh? Hay que pensar, por eso yo les decía que lo importante es la fisiopatología. Eso es lo importante en todo lo que es medicina. ¿De dónde viene tal cosa? ¿Por qué tiene tal síntoma, tal alteración, ¿no? Entonces, y ahí uno va sacando las conclusiones. Tiene que ser derecho, tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que se ve con más frecuencia? El cor pulmonar, ¿no? El cor pulmonar crónico, eso es lo que se ve con más frecuencia. Ujú. Eso también lo pueden haber deducido, pero también es teórico, ¿no? El cor pulmonar crónico, porque podrían haber dicho estenosis pulmonar también, ¿no? Porque también es derecho. Pero en realidad es el cor pulmonar crónico, esa es la complicación más frecuente, ¿no? Llegan a la larga el cor pulmonar crónico, a la hipertensión pulmonar por hipoxemia crónica y cor pulmonar crónico. 34. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? Sí, la pseudomonas, exacto. Secuestro pulmonar, ya para acabar. Bueno, es una de las enfermedades congénitas del pulmón, no muy frecuente, pero lo preguntan. Tiene que ver con masa de tejido pulmonar anormal, que crece anormalmente en el pulmón, que puede ser dentro del pulmón o fuera del pulmón. Lo importante aquí en el secuestro pulmonar, por eso se llama secuestro, es que tiene una irrigación sistémica de la aorta abdominal, ¿ya? O sea, una irrigación sistémica. No tiene nada que ver con la arteria pulmonar, sino viene de la aorta abdominal, generalmente, de la aorta en realidad. Tienes una irrigación aparte, digamos, ¿no? Y la comunicación en el arco tracobronquial puede estar ausente o anormal, ¿no? Aquí lo importante es esto, ¿no? La irrigación sistémica, generalmente aorta abdominal. Se clasifica en dos tipos, intralobar y extralobar. Por lóbulo viene lo de intralobar, ¿no? Lóbulos inferiores, generalmente en ambos está en los lóbulos inferiores y generalmente en el izquierdo, como ven acá. O sea, si ustedes ven en una plaquita de un niño una lesión tipo tumoral en el lóbulo inferior izquierdo, generalmente pegado al corazón, incluso en la base, piensen que puede ser un secuestro pulmonar. El intralobar se diferencia del extralobar por la pleura, ¿no? El intralobar está rodeado de pleura visceral y el extralobar tiene una pleura propia. O sea, en el intralobar, digamos que está dentro del pulmón, tiene la misma pleura visceral, y el extralobar o extrapulmonar, por eso le llaman, tiene una pleura propia, que es aparte de la visceral del pulmón. En el intralobar, el cuadro clínico, hay mayor frecuencia masculina, 1.5 a 1, bueno, igual que el extralobar, pero en el extralobar es mucho mayor esa predominancia, ¿no? En el intralobar hay anomalías congénitas asociadas infrecuentes,
pero hay. Y miren esto de aquí, solo un tercio se diagnostica en la infancia. O sea que la mayoría se diagnostica más grandecitos. O sea, pasa inadvertido generalmente. Y ya más grandecitos hay neumonías recurrentes, accesos, hemoptisis, ¿no? En la extralobar hay anomalías congénitas asociadas frecuentes, ¿no? Y como son congénitas, a veces se detectan un poco antes, ¿no? Hernias diafragmáticas, defecto de pared, fístulas traqueoesofágicas. O sea, anomalías congénitas en la extralobar. Y el hallazgo es incidental a veces. Y generalmente se confunde con tumores mediastínicos también a veces. Exámenes complementarios, radiografía de tórax. Ya les decía, una radiopacidad en los segmentos basales, generalmente posteriores, pero basales, generalmente izquierdo. Se puede hacer un ecodoppler para ver justamente la irrigación sanguínea, al igual que la arteriografía, la irrigación sistémica, decía. Y un ataque de contraste también para ver si es un tumor o si es una lesión tipo quiste, porque generalmente estas lesiones son tipo quísticas. Bueno, aquí está en la derecha, pero ya le decía, lo más frecuente es la izquierda, y generalmente sí es inferior. Aquí es esto de aquí, miren, ¿no? Parece una aurícula. Aquí también, derecha, pero lo principal es izquierdo. Miren, parece un quiste, miren. Tiene un bronquio aquí. Y miren la pleura. Aquí un poco más arriba, miren. Depende del tipo de pleura, sí. Sí, depende si es intralobar o extralobar, ¿no? Miren aquí cómo se ve la irrigación sistémica, miren, ¿no? De la aorta, ¿no les decía? Miren, acá está la aorta, sale acá, ¿no? Tiene su propia irrigación. Por eso le llaman secuestro. Como que tuviera otro pulmón, ¿no? Aquí también arteriografía de un secuestro broncopulmonar. No se nota tan claro, ¿no? Por la imagen, bueno, está muy oscuro. Pero acá está la lesión, miren. Acá sí se ve, ¿no? Acá abajo. Tratamiento, el manejo fetal, conservador, en ausencia de hidrox, ecografía seriada se puede hacer en el feto, miren, ¿eh? Y el manejo postnatal, intralobar, o sea, después de que nace, lobectomía, previa identificación y ligadura del vaso anómalo. Eso sí hay que ver, ¿no? Hay que hacer arteriografía para ver ese vaso anómalo, lo ligamos y sacamos ese lóbulo, digamos, porque está dentro de un lóbulo, ¿no? Porque tiene la pleura visceral. En cambio, extralobar lo que hacen es una enucleación, le llaman los cirujanos, ¿no? Que lo sacan con todo, digamos, ¿no? Y por ejemplo, aquí está esa pieza de un secuestro, miren, son como quistes, ¿no? Bueno, a ver, la característica diferencial de un secuestro pulmonar respecto de otras patologías pulmonares congénitas, porque esto es congénito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que caracteriza, como les decía, un secuestro? Su localización lobar, su calcificación, no he dicho nada de calcificación, imagen radiológica poliquística, puede ser, presencia de recubrimiento interno por epitelio respiratorio, no necesariamente, irrigación por una arteria procedente de la circulación sistémica, sí, ¿no? Eso es lo que caracteriza el secuestro, la irrigación de una arteria sistémica, esa la caracteriza. 36. Señale el acerto correcto respecto al secuestro pulmonar. ¿Cuál es lo más correcto? Que se localiza en los vértices o en las bases. En las bases, ¿no? Generalmente es basal izquierdo. Que no origina ninguna imagen en la radiografía simple. No, si hemos visto placas, hay una imagen ahí, tipo tumor. Está producido por infecciones repetidas en la misma zona del pulmón. No tiene nada que ver infecciones repetidas, ¿no? Es congénito. Tiene circulación arterial sistémica. Eso es cierto, ¿no? Produce una imagen de hipertransparencia pulmonar o hipertransparencia, o sea, negro o blanco. Hiperblando más bien sería, ¿no? Por eso que te falsa también. 37. El secuestro pulmonar no se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones. No se caracteriza, dice. O sea que hay varias verdaderas, ¿no? Señale la cual es la que no es. Esto creo que es la última, ¿ya? Así que piensen, por favor. Superior. Pero hemos visto por ahí una placa superior, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Vimos en una radiografía arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una afirmación 100% la A, ¿no? Como que absoluto. ¿Se suele localizar en el lóbulo superior derecho? No necesariamente. Tiene un riego arterial ectópico generalmente procedente de la aorta.
placa de tórax suele descubrir una imagen pulmonar densa. La arteriografía selectiva es conveniente para el diagnóstico. La forma intralobar suele ser asintomática durante la infancia. O sea, acá hay varias verdaderas, ¿no? Y algunas falsas. Bueno, la que da el banco de preguntas aquí es la A, pues, ¿no? Ahí terminamos. Hasta la próxima.